Hola, ¿y cómo están? Bienvenidos a VAE Podcast. Gracias por entrar a nuestro canal de YouTube o a nuestro canal de Spotify o Apple Podcast, donde sea. Bienvenido a Volviendo a la Esencia. Este es un lugar donde puedes pertenecer, escuchar sobre Dios, sobre la Biblia y sobre Cristo Jesús. Y tomar café. Hoy estamos con café aquí. Amamos el café. Sí. Y bueno, sabemos que ustedes también aman, porque cada vez que suben sus fotos de viendo el podcast, a veces algunos suben con su café, con su té, con su mate también, muchos. Ah, sí. Muchos toman mate porque son argentinos. Sí, argentinos, uruguayos, paraguayos. Un gran saludo a toda la gente que nos mira también por allá, por América del Sur. Un gran saludo para toda la gente que bueno, de Argentina. Tenemos mucha gente de Argentina que nos escucha, sí. Así que Argentina es parte de VAE Podcast. Dice que muchos argentinos se creen en el centro del mundo, pero literalmente están en el centro. Hace poco vi un video así que decía, muchos argentinos se creen en el centro del mundo y tenían como el mapa puesto así con línea y literal Argentina está en el centro del mundo. Y dije, mira. Un saludo a todos los argentinos, a Messi, si algún día mira VAE Podcast. Ojalá, ¿por qué no? Imagínate. Si alguien es amigo de Messi, que le envíe este episodio. Envíale y decirle, hermano, necesitas escuchar esto. Sí, un saludo a toda la familia de Messi. Pero bueno, estamos contentos. Este episodio es un episodio buenísimo, así que te animo que te quedes, nos acompañes en estos próximos minutos. Un episodio muy bueno y muy práctico. Muy práctico. Esto creo que es uno de los episodios más prácticos que vamos a dar ahora, porque es algo que puedes terminar de mirar este episodio, apagar tu computadora, tu celular e ir a practicar, o sea, literal. Eso, entonces, hoy queremos hablar de cómo podemos practicar la presencia de Dios en nuestro día a día. ¿Verdad? La presencia de Dios, algo que tanto lo solemos escuchar, ¿verdad? La presencia de Dios está en este lugar, o amo tu presencia, y se habla tanto de este tema. Es una palabra... Se ha vuelto como muchas cosas en la iglesia y en la vida cristiana, cuando repetimos mucho una cosa, una frase tras otra, ya se vuelve tan común en nuestro cerebro que es como que ya lo omite. Claro, o es que capaz a veces de tanto que lo repetimos, es como que ya no entendemos el significado detrás de esa palabra. Claro. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, es algo que se habla tanto, se publica tanto, se canta. Muchas canciones es en tu presencia, y estamos en tu presencia, y la presencia. Capaz siempre te preguntaste, oye, ¿cómo la presencia? ¿Qué es la presencia de Dios? ¿Cómo experimento la presencia de Dios? ¿De qué se trata la presencia de Dios? Yeah. ¿Puedo yo vivir en la presencia de Dios desde la tierra, pero ya estar en su presencia? O sea, ¿cómo? Y en este episodio queremos hablar de eso, de cómo literalmente practicar estar en la presencia de Dios en nuestro día a día. Y es interesante, amor, porque... siempre nosotros lo hablamos en VAE Podcast, pero el ser humano fue creado para estar en la presencia de Dios. Sí. En el libro que estamos lanzando, en Viviendo su Voluntad, yo hablo un poco en uno de los capítulos, no me acuerdo cuál ahora, pero hablo de que así como los peces fueron creados para el agua, las aves para el cielo y todo eso, el ser humano fue creado para estar en la presencia de Dios. O sea que en la presencia de Dios es donde encontramos plenitud de gozo. O sea, ese es nuestro lugar ideal. Claro, es como que ahí es donde vamos a decirle literal, o sea, así hablando, para tener un ejemplo, ahí es donde nuestro corazón late mejor, donde nuestra mente funciona mejor, nuestros huesos corren mejor. O sea, ahí es donde entramos en el óptimo estado. Claro, en el estado óptimo. Sí. Por el cual fuimos creados para vivir. En la presencia de Dios. El rey David entendía esto y le decía, Señor, mejor es un día en tus atrios que 1000 años fuera de ellos. O sea, él entendía este hecho de estar en la presencia del Señor. Él decía, quiero morar en tus atrios, donde tú estás, en tu monte santo. Todos esos salmos de David, básicamente era, Señor, en tu presencia yo quiero estar. Claro. Prefiero estar un día en la casa, en tu casa, en tu presencia, que 1000 años fuera de él. O sea, imagínate lo que él decía, que prefiero un rincón en la casa del rey que cualquier otro lugar en el mundo. O sea, él entendió como que esa belleza que había en habitar en la presencia de Dios. Claro, o sea, yo pienso,
¿qué encontraba el rey David en la presencia de Dios que le llevaba a escribir esas cosas? O ¿qué encontraban los profetas de la Biblia y los grandes hombres de Dios como Moisés, Abraham, Daniel, que vivían en la presencia de Dios? ¿Qué hay en la presencia de Dios que cada hombre que tiene un encuentro con ella no se quiere ir más de ahí? Wow. Por ejemplo, vemos cuando Jesús se transfiguró en el monte y llevó a 3 de sus discípulos y dice que una nube vino, la presencia de Dios, y fue tan, no sé, hermoso lo que habrán vivido, que Pedro le dijo a Jesús: Jesús, tengo una ideota. Construyamos 3 chocitas, 3 casitas acá, una para Moisés, una para Elías, una para vos, y nos quedamos acá. Wow, claro, O sea, se quería quedar. ¿Qué vio? ¿Qué sintió? ¿Qué probó? Que cuando vio un poquito de la presencia de Dios en ese lugar, dijo: Jesús, de acá, por favor, no nos vayamos. No le importó nada más. No, o sea, nada, su familia, nada. O sea, nada. había algo en ese momento que ellos dijeron: quiero hacer mi hogar acá. Quiero hacer mi hogar en tu presencia. Porque es cuando probamos realmente la hermosura de la presencia de Dios, cuando encontramos sus riquezas. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente, tal vez yo creo que si nunca has experimentado la bondad de Dios o su presencia, es muy difícil que yo te pueda hoy hablar todo este episodio y tal vez sea solo teórico. ¿Verdad? Se queda en una teoría que te podemos decir: es la presencia de Dios, linda, es perfecta, es hermosa, y lo que sentís y lo que pensás y todo. Pero si no lo vivís personalmente, es como siempre contamos lo de la miel. Tú puedes saber toda la tabla nutricional de la miel, pero si tú no la pruebas por tu propia cuenta, jamás vas a probar la dulzura de su componente. Claro, y aquí está, y quiero empezar diciendo esto para capaz quitar todo mito. Cuando hablamos de practicar la presencia de Dios, es importante esa palabra practicar. Queremos decir que hay un libro que nos inspiró a hacer este episodio, específicamente este, que en inglés se llama The Practice of the Presence of God, la práctica de la presencia de Dios, del brother Lawrence, del hermano Lawrence. Así lo pueden buscar. Súper interesante este libro. Bien pequeñito es. Súper pequeño, lo puedes leer en una tarde. Es un libro que tiene cientos y cientos de años. Se escribió alrededor de 1660 y algo. Wow. Sí, un libro súper viejo. Pero es interesante la historia porque el hermano Lawrence, el que supuestamente es el autor, que en realidad no es el autor, voy a explicar ahora por qué, pero de quién se trata este libro, él era un cocinero en un monasterio en Francia, en el año 1600 y algo. ¿Okay? Él era un cocinero normal en un monasterio, o sea, imagínate. El chef del monasterio. Él decía que él no hacía más que pelar papas, pelar verduras, mira, y estar ahí cocinando para los que estaban en el monasterio. Mira, qué Ese era su interesante. trabajo. Pero él practicaba la presencia de Dios ahí en ese lugar. Fue tal el impacto de practicar la presencia de Dios en su vida que, haciendo así como un adelanto a los finales de su vida, en sus últimos días, él terminó siendo consejero de monjes, consejero de reyes. Wow. Terminó siendo un gran hombre. ¿Por qué? Porque todos venían a buscar consejo de cómo él hacía, cómo el hermano Lawrence hacía para vivir en la presencia de Dios. Wow. Y el libro son cartas que él escribía a un amigo, contándole la experiencia que él tenía y la historia de cómo él lo hacía. Pero en las cartas le decía: por favor, nunca reveles a nadie esto. Esto te estoy contando a vos. Y ahora pero después de años se encontraron las cartas y se publicó el libro. O sea, él no quería que se sepa. Él no quería que se sepa de él. Incluso él mencionaba algo parecido de como: para el mundo soy desconocido, pero conocido por Dios. Wow. Y él hablaba de cómo el libro se trata de esto, de cómo podemos practicar la presencia de Dios en nuestras tareas aburridas del día. Como por ejemplo, él decía: hasta recogiendo una basura del piso, yo puedo estar practicando la presencia de Dios en ese lugar. Claro, porque quieras o no, la mayoría de nosotros tenemos vidas ordinarias. O sea, quieras o no, todos tenemos una rutina. Sí. Todos nos levantamos a la mañana, tenemos sueño, trabajo, cosas que hacer, problemas, luchas, pruebas. Y nuestra vida, a lo normal así, puede parecer lo más rutinaria y ordinaria posible. Pero el secreto está en cómo en eso ordinario nos encontramos diariamente con el Dios extraordinario. Claro, porque fíjate que, amor, cuando... Y esto los que miran, por favor, traten de acordar en su vida. Pero usualmente cuando vamos a lugares como
montañas altas con árboles grandes, la playa o un horizonte o un lugar donde hay una vista enorme. Y vos estás y decís, wow, que se siente la presencia de Dios, o como qué grande es lo que Dios hizo. Uh-huh. Y sentís, y vos decís, wow, acá está la presencia. Pero el hecho es que en tu misma oficina, en tu cubículo, en tu trabajo, en tu edificio, donde capaz hace calor y donde tenés un monitor frío frente a tuyo y un teclado sucio, ahí también puedes experimentar la misma presencia que experimentás en la punta de una montaña viéndole la vista más hermosa de tu vida. Es posible eso. Es posible. Uh-huh. Lo único que cambió fue tu actitud. Uh-huh. ¿Entendés? Claro, allá arriba, por cuanto viste algo así, tú cambiaste y entraste en un modo de gratitud. Señor, gracias por tu creación. Y eso te hizo entrar en la presencia. Pero el problema es que en nuestro día a día, en el trabajo, manejando, cuidando a los niños, cambiando pañales, trabajando para mi jefe, haciendo café o lo que sea que trabajas, no entramos en ese modo de gratitud, sino que estamos como en un modo de pausa. Déjame vivir mi momento secular, o sea, mi momento normal que no tiene nada que ver contigo, Dios. Y cuando llego en casa, voy a ir a mi cuarto de oración y ahí voy a estar en tu presencia. Claro, ese creo que es un error que cometemos mucho, que como vos decís, que a la hora de mi tiempo con Dios, que le llamamos, el famoso tiempo con Dios, que es en nuestro momento donde abrimos la Biblia, oramos, pero termina ese tiempo con Dios y se terminó el tiempo con Dios por el resto del día. Claro, yo conozco y he visto esto, personas que se acuerdan de Dios cuando llega su momento de orar, y durante todo el día no han pensado ni siquiera una vez en Él. Y ese es el problema por el cual no sentimos su presencia. El hermano Lawrence, él habla en su libro de que no debemos limitar nuestra relación con Dios a nuestro momento de oración formal solamente. Claro. Sino que tenemos que practicar su presencia en cada actividad que tengamos, por más pequeña que sea. Uh-huh. Y eso me revolucionó porque es cierto. El momento de la oración en tu lugar de oración, en tu cuarto de oración, en tu cuarto de guerra, es indispensable. Con esto no estamos diciendo que ahora ya no necesitas tener. No, eso no podemos cambiar. Tu momento de búsqueda de Dios, de intimidad, no puede cambiar. Pero no debemos dejar que solo en ese lugar queremos estar en su presencia y no durante todo el día en todo lo que hacemos. La práctica de la presencia de Dios empieza cuando yo no le dejo a Dios solo en mi lugar de oración, sino lo llevo en todas las áreas y en todos los momentos de mi día. Claro, porque todos tenemos nuestra vida normal, que obvio tenemos que salir a trabajar, tenemos que ir al colegio, llevar a los niños a la escuela, hijos que cuidar, pañales que cambiar, comida que hacer. O sea, tenemos nuestra vida normal, que obviamente no podemos pasarnos 24 horas encerrados en un cuartito. Claro. O sea, si podés, buenísimo, ¿verdad? Está increíble, pero la mayoría no podemos hacer eso. Claro. Pero sí podemos traer la presencia de Dios a nuestras actividades ordinarias. Y eso, ahí es cuando revoluciona todo. Y ese sería el punto número 1. El primer punto es vivir en la presencia de Dios en todo momento. En todo momento. Segunda cosa que necesitamos para practicar la presencia de Dios es vivir una vida de humildad y sencillez. ¿Qué quiere decir esto? De que cada tarea que hacemos durante el día debemos reconocer que lo hacemos por Él y para Él. O sea, cada tarea, como lavar un cubierto, pelar una papa. Yo puedo pelar una papa, recuerden, Señor, yo estoy pelando esta papa para vos. Wow. O sea, yo estoy escribiendo para vos. Yo estoy trabajando, donde sea lo que hagas. Reconocer la humildad de decir, Señor, yo no puedo hacer esto sin vos. Esto lo estoy haciendo por vos y para vos, Señor. Vivir como con un espíritu de sencillez, de humildad, de reconocer nuestra dependencia de Dios. Porque creo que el momento de cuando dejamos de practicar la presencia de Dios es cuando empezamos a creer que podemos en nuestras fuerzas. Y cuando empezamos a creer que yo puedo y esto lo hago por mi motivo y por mis razones. Y ahí es donde dejamos de estar en su presencia. Claro, es como que reconocer y tener como esa... Ay, ¿cómo es esa palabra? Como que estar consciente. Eso, como que estar consciente de que todo lo que yo hago, por sea lo más ordinario posible, decir, Señor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por la salud que me das, si no fuera por la fuerza que me das. Y reconocer constantemente, hablar con Dios, ¿verdad? Tener que tener conversaciones con Dios mientras lo haces. Eso puede ser, y dijimos que iba a ser práctico, eso puede ser un paso práctico en este punto. Incorporar pequeños momentos de oración a lo largo de nuestro día. O
O sea, pequeños momentos. Eso. Como por ejemplo, hacer una pausa de repente y estás trabajando ocupado en tu cubículo. Y no estoy hablando de que te vayas a orar y no. Pero hacer una pausa y decir, Señor, gracias. Gracias que tengo salud. Estás acá y me das fuerza. Reconocer. Amén, Señor. Y seguís. Claro. Pero pequeñas pausas. esa pausa te vuelve tu mente a Dios. En el libro del brother Lawrence, del hermano Lawrence, él dice eso, de que debemos constantemente volver nuestros pensamientos. Él decía así, entrenemos la mente a volver a Dios. Por eso esto se llama la práctica de la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que es una práctica, que esto no va a ser fácil, que vas a ir mañana a tu trabajo y vas a querer practicar y te va a costar. Y pasado mañana te va a costar. Y pasado mañana te va a costar. Y entender que toda práctica lleva tiempo. Claro, es como un hábito que vamos formando, ¿verdad? Porque es algo que tenemos que practicar. Y me gusta mucho eso porque es algo que yo he aprendido a que, como dijiste, pequeñas oraciones. O sea, obviamente mi tiempo de oración con Dios es ese tiempo sagrado, íntimo, que yo valoro y espero en el día. Pero también durante el día, mientras estoy con Jere, mientras hago mis cosas, cocino, limpio, estar ahí conversando con Dios. Dios, hoy me siento así, no sé por qué, como que no entiendo por qué me siento así. Ayúdame, Señor. Oh, Señor, gracias porque hay una casa desordenada y eso significa que hay vida. Y gracias por la vida, Señor. Y como que dar gracias constantemente y recordarnos, ser conscientes de que Él está ahí conmigo. Sí, eso. Es ser... la práctica de la presencia de Dios empieza con eso. Me gusta la palabra en inglés, es como un awareness. Como una... ¿Cómo se diría eso? No Awareness. Es conciencia. Es como un... Ay, no sé cómo se dice esa palabra. A ver, voy a buscar. Pero un awareness es como un continuo reconocimiento, como estar... Sí, como estar consciente. Como... Claro, como conciencia. Una conciencia continua de que Él está ahí. De que Él está con vos. ¿Entendés? O sea, que la presencia de Dios... Y yo sé que esta es la parte que más cuesta. Claro. La continua conciencia de la presencia de Dios conmigo. Uy, cómo cuesta eso. Porque no lo vemos. No. Por eso cuesta mucho. Y uno se olvida. Entonces, porque no porque no lo veamos, no quiere decir que Él no está ahí. Claro, y yo creo que una de las maneras, y esto es una práctica, un ejercicio práctico para ser más consciente de la presencia de Dios continuamente, es recordarnos las bondades de Dios y los beneficios de su presencia. Eso. Como por ejemplo, nosotros, y tú puedes vivir en una casa donde todo el tiempo hay Wi-Fi. Y el Wi-Fi, las ondas de Wi-Fi están todo el tiempo aquí rebotando y tu celular está conectado. Pero vos no estás todo el tiempo consciente de que estás en Wi-Fi. Claro. Hasta que se te corta. Sí, ahí corremos todos. Se te corta y dices, ¡Ey, el Wi-Fi no anda! ¿Qué pasa? Ahí nos acordamos. La mayoría es así con Dios. La mayoría cuando se corta se viene corriendo. ¿Qué pasó con el Wi-Fi? Sí, y lo mismo con Dios. ¿Qué pasó, Dios? ¿Dónde estás? Claro. Cuando viene un problema. Pero, ¿cómo hacemos para ser más conscientes de que el Wi-Fi está todo el tiempo? O vamos a decirle, de que Dios está todo el tiempo con nosotros. Es pensar en los beneficios que Dios nos da. Como en el beneficio que el Wi-Fi nos da. ¿Qué nos da? Puedo estar conectado con mi mamá, que está lejos. Puedo trabajar. Pero entonces es una práctica de todo el tiempo estar recordándote los beneficios de que la presencia de Dios está contigo. ¿Te das cuenta cómo esto cambia tu manera de vivir? Entonces eso es otro. El tercer punto, después de la humildad y la sencillez, es abandonar las distracciones. Ay, este es el más difícil, creo. Sí, y esto es clave. En el libro, el hermano Lawrence, él habla de esto continuamente, que tenemos que aprender a ignorar las distracciones y a enfocarnos en Dios. Y esto dice que se logra solo con la constancia, trayendo nuestra atención de vuelta a Dios siempre que la mente se desvíe. O sea que una de las cosas que más obviamente nos distrae hoy es el teléfono. El teléfono. Yo tengo personas que a veces vienen y me dicen, Andrea, quiero leer la Biblia y cuando quiero orar, quiero hablar con Dios, quiero tener un momento de oración y me duermo, dicen. Sí. Pero puedo pasar 2-3 horas sin darme cuenta en el celu, en las redes, en TikTok. Y es increíble cómo constante... Esta semana hablábamos con un amigo y nos decía que él eliminó Instagram porque, qué sé yo, decidió hacer como un detox y enfocarse más en Dios. Pero cómo inconscientemente tenía el reflejo de entrar en Instagram y tenía otra cuenta de su trabajo y entraba y miraba historias y no se daba cuenta y estaba mirando, o sea, como que
Y de repente como, ¿qué hago mirando? ¿Qué hago mirando? ¿Verdad? Como que ni siquiera son historias que no me importan, no sé de nadie esta gente, pero tú, o sea, inconscientemente tu cerebro va y está, y pueden pasar horas si no te das cuenta. Y esto es muy fuerte, amor, porque una mente distraída trae un espíritu abatido, un espíritu cansado, un espíritu desenfocado. Las distracciones te desenfocan. Sí. Y yo creo que, amor, esta gente como el hermano Lawrence, que vivía en un monasterio en 1600 en Francia, en el campo, donde no había nada. O sea, y uno ve eso y dice, wow, cómo esas personas se conectaban con Dios. Pero pues, claro, si lo único que había era una papa en la mano, un pelapapa y una pared blanca. No hay nada más. No hay pantallas, no hay radios, no hay iPhones, no hay tu celular que vibra, no hay nada. Entonces tu mente está 100% presente en el momento. ¿Entendés? Claro. Y ese es el secreto. Él hablaba de cómo debemos evitar las distracciones. Imagínate, en 1600 hablando ya de distracciones. ¿Hoy qué entonces tenemos que hablar? No, hoy es increíble. Y también estar todo el tiempo conectado con el mundo afuera, con personas que tal vez ni te conocen y también tú no le conoces en persona, pero estamos tan conectados con el mundo, pero tan desconectados de Dios. Sí, y yo creo, y de verdad queremos hacer un énfasis en esto. Practicar la presencia de Dios es mucho más simple cuando no hay distracciones. Cuando podemos parar todo. John Mark Comer habla mucho esto en su libro, la eliminación del apuro, de la prisa. The Elimination of Hurry es en inglés. Él habla de esto de que el gran pecado o la gran desgracia de esta generación es el vivir la vida en apuro. Apuro. Y claro, ¿cómo voy a practicar la presencia de Dios si su presencia se siente cuando hay calma, cuando hay descanso en nuestros pensamientos, cuando ordenamos nuestra mente? Es que vos sabes que esta semana vi justamente un reel hablando de Instagram. Ay, mira, ya caí en el pecado. Pecando acá. No, mira un reel de una chica que se estaba cepillando los dientes así rápido y como que recordaba, hey, nadie te está apurando, tranquila. Y como que volvía otra vez a cepillarse tranquila. O lavaba los platos rápido y después se acordaba otra vez, no, nadie te está apurando, tranquila. Claro. Y me pasó esta semana, que te acuerdas que me dijiste, amor, tranquila, nadie te está apurando, como que cálmate. Y como que yo corro, como que alguien me está apurando y no tengo ningún apuro, no tengo nada, digamos, algo que hacer rápido, pero como ya este sistema egipcio, porque es el sistema del mundo, el sistema egipcio, que es el sistema que te lleva a hacer todo rápido, dale, más trabajo, más cosas, métete más en lo extra de lo extra de lo extra. Y te lleva a vivir una vida que tu corazón está todo el tiempo acelerado. Y entonces nos cuesta encontrar ese momento de calma y de paz y de parar, es lo más difícil para nosotros hoy, porque vivimos apurados. Tu corazón vive acelerado, tu corazón vive palpitando a 1000 por hora, porque a pesar de que no hay nadie que te esté apurando, el sistema de este mundo nos lleva a pensar que tenemos que apurarnos, porque alguien más nos va a ganar, porque alguien más se va a adelantar a nosotros y tenemos que aprender a parar. Ahí está. El reposo de Dios. Dijiste todo, literal. Eso es. Y otro punto, este es el 4, el quinto, y este me gusta mucho, es practicar la gratitud constante. Vos mencionaste un poco esto hoy, pero esta creo que es importante. John Bevere, escuché un video de él que él hablaba de que un día salió a caminar en la mañana y él empezó a decir, Dios, qué asombroso sos, tu creación, mides todo con la palma de tu mano, mides los océanos, pesas las montañas, qué asombroso sos, Dios. Y dice que de repente sintió la presencia de Dios ahí. Y él dijo, wow, Señor, qué lindo. Y al día siguiente fue y hizo lo mismo. Señor, qué asombroso. Y empezó otra vez y sintió la presencia de Dios otra vez. Y el tercer día hizo lo mismo y los cuartos y sentía la presencia de Dios. Y él dijo, Dios, ¿y ahora por qué es tan fácil sentir tu presencia cuando tantos años me costó? Y dice que Dios le llevó al Padre Nuestro. Y le dijo, el Padre Nuestro. Y él empezó a orar, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí él dijo, claro, santificado sea tu nombre. O sea, gratitud. Reconocer su grandeza, admirarlo a Él, adorarlo, decirle, Señor, santo es tu nombre. Y dice que cuando nosotros entramos por sus puertas con acción de gracias,
su presencia te va a envolver. Yeah. Y Wow. por eso la mejor manera de practicar la presencia de Dios es vivir con un espíritu de gratitud y de asombro continuo hacia Dios. Eso. Despertarse a la mañana y gracias Dios Sí. por estar vivo, por el sol, por salir, por mi familia. Gracias. Y solo esa gratitud te va a hacer sentir el abrazo de Dios No, ahí porque contigo. perdimos ese sentido de asombro Ese es. hacia las cosas, como ese sentido de realidad, de, hey, estoy vivo y ese es el milagro Y hoy. quiero contar, eso me pasó estos días. Estuvimos en un shopping y yo estaba caminando con Jere, paseándole, y de repente veo la tienda de Apple, ¿verdad? Los celulares. Y veo una familia de color que se nota que eran como por ahí de África o algo así, por cómo las ropas clásicas. Ah, mira. Y estaban con sus niños felices mirando el logo de Apple. Y se sacaban fotos en el logo de Apple. Y pasó una señora y le pidió fotos. Y saltaban en el logo de Apple. Y todos en el mall estaban como, ok. Pues yo miré y dije, wow. ¿En serio? Claro, dije, pasaban otros niños de la misma ciudad y miraban como, ¿qué es esto? Perdimos el asombro. O sea, Claro. y yo le asombraba eso de cuándo fue que dejamos. Yo dije, wow, qué lindo sería vivir todos los días con ese asombro. Saltando por cosas, Jesús. claro, por cosas simples, ¿entendés? Y yo vi eso y dije, híjole, dije, qué lindo ver cómo se asombran, ver cómo con cosas que antes nos gustaba y nos asombraba, pero ahora como que se nos hizo normal. Y no perder ese asombro por Dios. Claro, y pedirle a Dios que nos vuelva a enamorar otra vez y a ver esas pequeñas cosas de la vida, porque son esas pequeñas Sí. cosas lo más grande. Los pequeños momentos al final del día son los más grandes, Sí. como tener una familia, tener una esposa, tener un esposo, tener padres, tener amigos que amen a Dios, amigos que te ayuden a crecer en tu fe, y cosas que tal vez uno ya de tantos años que lo tiene, ya no lo valora. Sí. Como poder ir al baño sin ayuda. No, tantas cosas. Como poder tener manos que te ayuden a... O sea, tantas cosas que vamos a estar días acá mencionando. Pero tal vez, ¿qué tal si hoy la práctica que hacemos es, Señor, te quiero dar gracias? Yo lo que estoy haciendo, y te lo digo, es en mi celular una lista, o si te gusta escribir en papel, Sí. una lista de cosas por lo que estás agradecido por Qué Dios. bueno está eso. Escribir eso y te recuerda. Y pensar, y a veces como que nos olvidamos, pero Señor, gracias por las mañanas tranquilas. Gracias, Señor, por el abrazo que me dio mi esposo. Y es cosas que vos decís, ay, pero qué pequeño, pero esas son las cosas grandes. Sí, y queremos entonces que vayas con estos pasos prácticos. Qué tremendo episodio Me este. encantó Me muy gustó bueno. mucho porque esto puede cambiar y literal revolucionar tu vida. Totalmente. Entonces, capaz hoy y a partir de ahora, empieza, número 1, a ser más consciente de la presencia de Dios contigo. Segundo, trata de pensar más en Dios en tu día a día. No solo pienses en Dios cuando te despiertas y sabes que tienes que orar. Ay, Señor, gracias por este día. Y luego, ¡boom!, te olvidas hasta la noche. No, incorpora pensamientos de Dios durante todo el día, en cualquier cosa de acá. Haz que tu mente vuelva a Dios. Tercero, incorpora pequeños momentos de oración durante el día. Muy bueno. Como de pausas, de reconocimiento. Parás. Señor, gracias. Señor, te adoro, te amo, acá estoy. Y seguís. Pero esas Wow. pausas, cuarto, elimina las distracciones. Eliminar Instagram. Elimina las distracciones. El TikTok. Esto también puede ser, practica el silencio. Totalmente. Practica el silencio. Estar en silencio. No hablar. Sin música, sin No, nada. Silencio. Estar en silencio. Uy, vas a ver cómo cuesta practicar el silencio. Sí. Y quinto, practica la gratitud. Así que bueno, La lista de gratitud. la lista de gratitud. Son muchos, pero me encanta. Amén. Buenísimo. ¿Qué Al- tal el hashtag de hoy vos pones? No sé, ¿vos? ¿Yo? Practico la presencia de Dios. No, practicando. Dale. Practicando. Eso. Practicando la En presencia acción. de Dios. Me gusta. Ahí estamos. Ay, ay, ay. Pero bueno, familia, gracias por escucharnos. Oramos que la presencia de Dios los envuelva ahí donde están. Podamos vivir conscientes de su presencia. Así es, familia. Un Nos gran vemos abrazo. pronto. Chao, chao.